Entendemos todos que Israel tiene algunos enemigos. ¿Cuáles son los retos en el tema de seguridad en este momento de Israel? Ok, creo que la amenaza más grande para Israel, pero no solamente para Israel, la amenaza más grande por el mundo es Irán, ¿okay? Es el país de Irán. Hoy tenemos a Mike Dríguez, él es diputado y también embajador de Israel en Costa Rica y también atiende a toda Centroamérica. Mike, bienvenido. Gracias, Señor. Dios les bendiga también. Para mí es un privilegio poderle entrevistar hoy. ¿Cuál cree usted que ha sido y es relevante Israel en este momento histórico para las naciones del mundo, en este momento? Ok, en primer lugar, gracias por la invitación y gracias por esta llamada y por esta conferencia. Realmente es un placer de unirme con ustedes. Voy a decir y voy a asumir mi respuesta con dos palabras. Tikkun Olam. La nación de Israel tiene como el deber de siempre tratar de hacer el mundo mejor. Tikkun Olam es algo que es una expresión muy usada en la Biblia, que dice que tenemos la obligación de siempre hacer lo que podemos para hacer el mundo mejor. No solamente para Israel, pero para todo el mundo. Y podemos ver que en los 73 últimos años, cuando se fundó el Estado moderno de Israel, en 48, vimos como Israel, como una nación muy joven, siempre está haciendo lo que puede para dar la mano de un lado al shalom, a la paz con nuestros vecinos, pero también de dar los aportes en todos los aspectos de la vida, en industria, y en agricultura, y en medicina, y en tecnología, y siempre estamos dando lo que podemos, estamos colaborando con lo que podemos, con las personas que están interesados en la colaboración con nosotros, para hacer el Tikkun Olam. Y es algo que es un aporte que podemos realmente decir una de las cosas que fueron inventadas en Israel, pero realmente es algo que no necesitamos buscar. Por ejemplo, los teléfonos que están usando ahorita, yo estoy usando un teléfono. No sé si están usando computadoras, pero es lo mismo. 90% de los chips, de los componentes electrónicos, están desarrollándose en Israel. ¿Okay? Yo, como ingeniero de profesión antes, trabajaba durante 11 años en la industria de alta tecnología en Israel, y siempre lo que sentí es que Israel fonda compañías no solamente para hacer compañías que sean exitosas de manera financiera, pero como compañías globales. Si están usando Waze, por ejemplo, es una invención israelí. Si están comiendo en un tomate cherry, es una invención israelí. Si está usando uno de los equipos médicos para verificar cosas en el corazón o en el hígado o en los intestinos, es equipo israelí. Y realmente es algo que muchas personas no saben, pero es algo que está bajo del techo del mismo Tikkun Olam. Señor embajador, es impresionante lo que escucho, también lo que he leído, lo que hemos investigado. ¿Cuál es el secreto de este progreso? ¿Por qué la nación tiene estas características? Nosotros estamos a punto de cumplir 200 años de nuestra independencia. Israel tiene un poquito más de 70. ¿Cuál es el secreto para alcanzar estos niveles de desarrollo? Okay. Podemos dividir
mi respuesta en dos. Hay la parte espiritual, con el regreso de la nación judía a la tierra de Israel, que es algo que es escrito en la Biblia y que como una profecía que vamos a hacer la luz entre las naciones, pero yo voy a contestar de manera diplomática, de parte de mi función diplomática, no de mi parte de mis creencias, mis creencias religiosas. La primera cosa sería la necesidad. La necesidad. Es un país pequeñito, que es más pequeño de El Salvador actualmente. Tiene actualmente 9 millones de personas, pero las necesidades que existieron cuando el Estado de Israel se fundó. No tuvimos recursos naturales, tuvimos solamente 600,000 personas israelíes, judíos en el país en este momento, cuando se fundó Israel. Después de la tragedia más grande de la historia humana, después del Holocausto, y la necesidad de fundar un país que sería el único país de la nación judía en el mundo. Y siempre en lucha con la sobrevivencia, con los vecinos y con las guerras que tuvimos como una nación joven. Entonces, la primera cosa del secreto sería la necesidad. La segunda cosa sería la diversidad. En Israel, cuando se fundó el país, llegaron de todos los países donde durante 2000 años no tuvimos nuestra patria, no tuvimos nuestro país. Y lo que pasó es que llegaron, cuando se fundó el Estado de Israel, llegaron de todos los países, de Norte de África, de Europa, las personas que sobrevivieron el Holocausto, de Rusia, de los Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica, todos tuvieron el mismo sueño de regresar y de volver a la patria que perdimos 2000 años antes. Y esta diversidad, que a veces tiene problemas, por supuesto, pero es algo que da la posibilidad de explorar otras ideas, de verificar otras opiniones. Y tenemos como un chiste entre nosotros en israelí, digamos que entre dos judíos hay siempre 4 opiniones. Y es algo que es realmente de verdad, porque esta diversidad da la posibilidad de explorar otras cosas, otras opiniones, de abrir la mente, cosas que no existieron antes de la fundación de Israel. Y la tercera cosa, el tercer pilar, puedo decir que es la educación. En la Biblia o en el Talmud tenemos la palabra de Dios y de las cosas que necesitamos tener, pero siempre tenemos la obligación de explorar y de preguntar. Por ejemplo, en Israel yo puedo decirle, como con 3 niños, que mis niños nunca aceptan lo que digo. Siempre están preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Y desde los primeros años hay como digamos, una mente o algo cultural que siempre necesitan explorar y preguntar. Es algo que no pueden aceptar. Puede decir, y es algo que existe en todo, en la educación, en la escuela, en las casas, en el ejército. Creo que es en el ejército único en el mundo donde un soldado sencillo que solamente entró en el ejército puede preguntar a su comandante por qué hacemos eso y por qué no hacemos eso. Aunque hay disciplina y hay todo. Y es algo muy único. Y cada vez que yo hablo de esta educación, porque la diversidad es algo que existe, la necesidad es algo que existe en muchos países, pero la educación es algo que es realmente una diferencia de cultura. Tengo mi teléfono y tengo llamadas, ¿ok? ¿Me escuchan, sí? Sí. Entonces es algo que existe desde el primer año que las personas nacen y
puedo resumir el secreto en 3 cosas, como dije: la necesidad, la diversidad y la educación. Para ir aterrizando en esta entrevista, habló un poquito acerca del ejército en este momento. Entendemos todos que Israel tiene algunos enemigos, gente que disiente de la nación de Israel. ¿Cuáles son los retos en el tema de seguridad en este momento de Israel? Ok, creo que la amenaza más grande para Israel, pero no solamente para Israel, la amenaza más grande por el mundo es Irán, que es el país de Irán, que tiene una visión muy extremista del islamismo, muy extremista, como conquerir todo el mundo con la visión chiita extremista. Y para hacer eso, tratan de hacerlo de unas maneras. La primera sería de correr a desarrollar las armas nucleares, que son realmente un desastre para el mundo si van a tenerlos. La segunda sería de usar todos los proxies, no sé cómo existen alrededor de Israel, con el Hamas de Gaza, con el Hezbollah en Líbano, con la presencia iraní de milicias iraníes en Siria, para realmente hacer un acercamiento de Israel con enemigos con el propósito único de destruir el país de Israel. Gracias a Dios tenemos hoy la posibilidad de defendernos. Gracias a Dios tenemos hoy un país con avances tecnológicos, con ejército muy avanzado y con todo eso. Pero el mundo necesita entender que no es solamente una amenaza para Israel, porque el Hezbollah, por ejemplo, que es como una milicia chiita que está aliada con Irán, hizo muchos atentados en todo el mundo, ¿okay? En Argentina, en las embajadas de los Estados Unidos, en cosas que realmente hay una lista de cosas que hicieron que no hay ninguna posibilidad de entender, y es el trabajo que es la amenaza más grande por el mundo, es la amenaza de Irán. Entonces, por el momento, tenemos la posibilidad de defendernos pero todo eso, pero es muy importante de entender que son personas que es un régimen muy peligroso para Israel y para todo el mundo. Embajador, le agradezco mucho su tiempo. Sé que está muy ocupado viendo todos los negocios, la tecnología. Sé que son temas que le apasionan. Me gustaría que se despidiera de nuestra comunidad, que es muy grande, gente que está orando por Israel. ¿Y cuál sería el mensaje para nosotros aquí en El Salvador? El primer mensaje es un agradecimiento. Realmente, como empecé mi conversación con eso, agradecimiento para el amor, realmente es un amor real de parte de ustedes. Entonces, muchas gracias de verdad, y muchas gracias de nuevo para este apoyo y para este amor, para los rezos, para todo lo que están haciendo para Israel, para la representación. Y la segunda cosa sería de siempre seguir con este amor, de siempre ser nuestros aliados, y con las preguntas que me preguntó, usar para ayudarnos y para colaborar con nosotros a hacer el mismo Tikkun Olam, y hacer el mundo mejor para El Salvador, para Israel y para todo el mundo. Embajador, muchas gracias. Creemos en el futuro de Israel y creemos en el futuro de El Salvador. Que Dios lo bendiga.